El título para hoy día es Crucificado y Resucitado. Versículo de memoria, Lucas 24:7. Y miren lo que dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a introducir esta lección comparando este versículo con otros versículos. Por ejemplo, Lucas 17:25. Miren lo que dice. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Otro versículo, Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Este otro versículo, Lucas 24:26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y finalmente Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenemos aquí estos versículos y nos encontramos con un patrón. ¿Y cuál es el patrón? ¿Qué es lo que resalta en estos versículos? ¿Qué es la palabra común de estos versículos? Era necesario. Es necesario. Esa es la palabra común. Es necesario. Es necesario. Es necesario. No era necesario en forma de pregunta. Le era necesario, que le era necesario. Es necesario. ¿Qué significa eso? Es necesario. ¿Qué significa? Cuando hay una falencia es porque hay una necesidad. Entonces, hay algo que tiene que venir a suplir la necesidad que había. Algo que tiene que ocurrir para suplir alguna necesidad. Que no hay opción. Que no hay opción. Que tiene que suceder. Y miren lo que sigue. Y es un patrón, que el Hijo del Hombre sea entregado, que padezca mucho, que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, que el Cristo padeciera, ir a Jerusalén y padecer mucho. O sea, la constante de eso era que Jesucristo supo que la cruz fue inevitable. Es necesario, es inevitable que yo padezca esto. No hay opción. No hay opción. No iba a haber otra opción para quién, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esta necesidad? ¿De dónde surgió esta necesidad? ¿De dónde surgió? Para la salvación del hombre. Para la salvación del hombre. ¿Pero de dónde? ¿Cuál fue el acontecimiento que marcó esta necesidad? El plan de salvación. El plan de salvación, el plan de salvación. Entonces, nosotros cuando vamos a la Biblia y de acuerdo a nuestro folleto, encontramos dos acontecimientos que marcaron el rumbo de la vida de este planeta, de la Tierra. En primer lugar, la entrada al pecado. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dos acontecimientos importantes en la historia de la humanidad, que cambiaron la historia de la humanidad. En primer lugar, vemos aquí Génesis 3:1. ¿Quién actúa? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Entonces, aquí el actor principal, ¿quién es? La serpiente. La serpiente es el actor que va y comienza a tentar con la tentación. Y evidentemente en el Getsemaní, Jesucristo recalcó eso. Orad que no entréis en ¿qué? En tentación. Que esta serpiente no ponga su veneno en ti. Oren para que la serpiente
no actúe. Era evidente que la serpiente estaba actuando incluso en la vida de Jesús. Las tentaciones, y Jesús fue tentado constantemente por la serpiente para que él pueda caer en desgracia y en el pecado. Entonces, lo primero que vemos aquí en estos dos acontecimientos importantes es Satanás atacó ferozmente a Jesús. Y por eso él dijo, oren para que no entréis en tentación. Es interesante como la lección viene mostrando como las dos grandes batallas, la del creador, Jesús como el creador en el jardín del Edén, y Jesús como el que iba a ser el redentor o el que necesitaba dar la expiación en el jardín del Getsemaní, donde tuvo la tremenda batalla de Señor, si pase de mí esta copa, pero no sea de acuerdo a mi voluntad, sino a la tuya. Es increíble cómo se ve ahí en esos dos sitios la tremenda guerra entre el bien y el mal, y la que Jesús tenía que pasar. De ahí que era tan importante que la única forma que Jesús venció fue orando en ese sitio. Orando en ese sitio. Son dos grandes batallas que cambiaron el rumbo de la historia y tienen algunas cosas en común que vamos a verlos enseguida. Génesis 3, 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el Getsemaní, Lucas 22, 41 y 42, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué notamos en estos dos acontecimientos? Aparte de que Satanás estaba actuando ferozmente, ¿qué notamos? Miren lo que resalta aquí. La mujer respondió ¿a quién? A la serpiente. Empezando aquí, la serpiente dijo ¿a quién? A la mujer. La mujer respondió a la serpiente. La serpiente dijo ¿a quién? A la mujer. ¿Qué está sucediendo? Diálogo. Un diálogo, una conversación, una ¿qué cosa? Una relación. Y en este caso, ¿qué pasa? Entonces Jesucristo se arrodilló, oró diciendo ¿qué? Padre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Diálogo. También un diálogo, una relación. Pero este diálogo es diferente. Este diálogo es ¿con quién? Con Satanás. Wow, con la serpiente. ¿Y este diálogo es con quién? Dios. Con Dios. ¿Con quién dialogamos? ¿Con quién hacemos nuestra relación íntima? Diariamente. Diariamente. Miren esa relación. ¿Cuál es el detalle de nuestra relación? ¿Está nuestra relación unida a Jesucristo? ¿O está nuestra relación en otro lado? ¿Dónde está nuestra relación? Orad para que no entréis ¿qué? En tentación. Estén relacionados íntimamente ¿con quién? Con Jesús. Qué importante es ese encuentro diario con Jesús. Qué importante. Porque cuando no tenemos esa relación, suceden cosas increíbles. Increíbles. Y ese es otro asunto. Entonces Jesús estuvo relacionado con el Padre, íntimamente relacionado. Y en este caso no fue así. Qué ventaja de Jesús. Por eso venció. Por eso venció. ¿Qué otro paralelo tenemos en estos versículos? Miren lo que dice Génesis 3:6. El resultado de estas relaciones. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? Qué lindo árbol. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero.
Y no era muy diferente de lo que dijo Jesús. Si quieres, pasa de mí esta copa. Wow. Mi naturaleza me dice que no, sufrir es malo. Ojalá yo tuviera, ¿qué cosa? Una vida sin sufrimiento. La misma palabra, la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El versículo que dice, y ella tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Jesucristo, ¿qué dice? Pero no se haga mi Voluntad. sino, ¿qué cosa? La tuya. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? En ambos casos podemos constar de que nosotros los seres humanos decidimos satisfacer nuestros gustos y nuestros deseos por encima de lo que piense Dios. Y en el otro caso, cuando el individuo se relaciona con Dios, prefiere sacrificar sus deseos y decir que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Wow. Ese es el secreto del éxito. Ese es el secreto del éxito. Decir qué cosa. Jesús hizo la voluntad del Padre. No importa. No importa lo que sufra. No importa las consecuencias. No importa. Voy a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Ese fue el secreto del éxito de Jesús. Que aparentemente era derrota porque iba a morir. Pero fue un éxito. Qué importante fue eso. Wow, estas dos historias nos llenan y nos ilustran esta situación importante. Pero hay algo más importante. Lucas 22:3. Satanás no cesa los ataques, no cesa nunca. Y miren lo que pasó. Y entró Satanás ¿en quién? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Quién era Judas? Uno de los discípulos. Uno de los discípulos. Y aparentemente Jesús escogió, pero a los discípulos con mucho cuidado, con oración. Vamos a recordar esto, Lucas 6, 12 y 13. Miren lo que dice. En aquellos días él fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó la noche, ¿qué cosa? Orando. Toda la noche orando porque iba a hacer algo especial. ¿Qué cosa? Elegir a sus 12 discípulos. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstol. O sea, Judas no vino nomás así por el azar. Jesucristo puso todo su empeño, su oración. Señor, dame sabiduría, quiero lo mejor de lo mejor. Y ahí estaba Judas. ¿Qué pasó con él que no encajó en el plan de la salvación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él que aún estando en el círculo íntimo, en el círculo ahí de relación con Jesús, esa relación con Jesús no causó efecto en él? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema de Judas? Era necesario que sucediera de tal manera. Era necesario, pero podía ser otro. Sí. Podía ser Judas, podía ser Pedro, podía ser Juan, podía ser otro. Claro. ¿Qué pasó con Judas? Hermano, nuestra relación de hoy no nos garantiza la salvación para mañana. Las decisiones son en cada instante de nuestra vida, en cada momento. Esa relación tiene que estar constante. Judas, definitivamente, en las luchas y los desafíos que tenía en su corazón, dice la sierva de Dios, tenía cosas en el corazón que él no quiso dejar y que eventualmente lo llevaron a descarriarse. Pudo haber sido otro de los discípulos, pero él hizo, es una decisión que él hizo de manera personal. Él decidió, mi hermana. Bueno, dice aquí en la lección que él había fomentado el espíritu de la avaricia hasta el punto que había llegado a ser el motivo predominante de su vida.
Wow, El amor la avaricia. al ¿Cómo dinero. es eso? ¿Cómo es eso de la avaricia? El amor al dinero superaba su amor por Cristo, dice. Wow. El pastor dijo algo que me llamó la atención y eso nos atañe a todos. Porque aquí nosotros todos hemos sido, o somos parte del discipulado y todos hemos sido llamados. Pero puede ser que en nuestra entrega estamos reservando algo y no lo estamos entregando a Dios. Y le estamos dando un espacio al enemigo, le estamos dando una puerta de entrada al enemigo. Y él aprovecha cualquier espacio que le damos. Y entonces Judas se acercó y probablemente Judas empezó a querer a Jesús. Pero hubo algo, la hermana lo menciona, que él no estuvo dispuesto a entregar. Y eso nos pasa a nosotros también. Algo que no estaba dispuesto a entregar. Y tenemos algunas pistas en la Biblia de lo que pasó con Judas. De lo que pasó con Judas. ¿Recuerdan esta historia? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces sucedió algo especial, todos agradecidos, todos estaban ahí con Jesús. ¡Wow! Él es nuestro Salvador, hay que darle lo mejor para Él. Pero ¿qué pasó aquí? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el mismo Judas, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Está bien o está mal esta pregunta? Aparentemente está bien hecha, como dice mi hermano. Claro, los pobres necesitan o no necesitan. Pero, ¿qué es lo que le motivó a decir esto a Judas? ¿Qué es lo que le motivó? Le motivó el amor a Jesús, el amor. ¿Qué es lo que le motivó? Miren lo que dice Juan 12:6. Miren lo que dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué pasaba? Sustraía de lo que se echaba en él. La avaricia, ahí el dinero. ¿Qué era más importante para él? El dinero. Hermano, yo no dudo que Judas, al igual que Pedro, que Juan, que Santiago, cuando escuchó por primera vez a Jesús, él sintió el toque y el llamado de Jesús. Y él quiso ser uno de los discípulos de Jesús. Había cosas como las que nosotros tenemos en nuestras vidas, que es la lucha diaria, interna, como Pablo decía, con lo que bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo. Y cuando él empezó a ver los milagros de la multiplicación del pan, de los peces, empezó a multiplicarse en su mente el símbolo del dinero, de los pesos. Y empezó a apoderarse de la parte que él no pudo doblegar, sino que esto fue su prioridad. Qué triste que en ese momento ya, cuando llegó lo de María, ya realmente Judas tenía muy claro quién era el Dios y el Señor de su vida. Wow. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Judas había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Y eso fue evidente cuando los principales, los sacerdotes, se acercaron a él y le dijeron qué cosa. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? El amor al dinero superaba el amor ¿por quién? Por Cristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Qué triste. Qué triste que aún estando en el círculo escogido, aún estando ahí con una relación con Jesucristo, Judas haya hecho esa decisión de entregar a Jesús. Fue traicionado por amor al dinero. A veces, ¿por qué traicionamos a Jesucristo? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué traicionamos a veces a Jesucristo?
todos nosotros tenemos que responder individualmente a esa pregunta. ¿Hay algo que nos está separando? ¿Hay algo que está predominando en nuestra vida aparte del amor al dinero? Tenemos que pensar y hablar con Jesús y decirle: Señor, haz que mi vida sea como los otros apóstoles, íntima a ti, íntima a ti. Lo más triste de esta situación es que Judas había estado mucho tiempo con Jesús y él sabía lo que iba a pasar, sabía lo que tenía que suceder, y su avaricia estaba cegándolo y él no se daba cuenta que él era una pieza importante para que las cosas sucedieran. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas, que estamos cegados por ciertas situaciones y no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por Satanás para estar en contra y traicionar a Jesús y traicionar a Dios. Y es lo que le pasaba a Judas. Él estaba cegado por su avaricia y no se daba cuenta de la pieza importante que él iba a hacer. Por eso, cuando todo concluye, sucedió lo que sucedió, que él se quita la vida. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque eso es un resultado de algo anterior. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? O sea, ¿cómo llega Judas finalmente a vender al maestro? Mire, las cosas ocurren primero en la mente. Le damos un espacio a un mal pensamiento. Y ese pensamiento empezamos a jugar con él como Eva comenzó con la serpiente. Y se nos queda allí y empezamos a meditar en él. Cuando este se anida y hace raíz en nuestro corazón, el sentido se ciega, el razonamiento se ciega y usted lo ejecuta. Y usted lo ejecuta. Y por eso el mensaje es de cuando oremos a Dios, cuando estos pensamientos nos vienen, llevarlos cautivos a Jesucristo. Decirle: Señor, quita de mí este mal pensamiento. Y eso solamente es posible cuando nos relacionamos con Él. Y Judas nunca quiso soltar eso. Nunca quiso soltar. Lo anidó, lo maquinó hasta que finalmente salió a flote. Y estando en una relación con Jesús, miren lo que le sucedió a Judas. Es que Jesucristo dice y dijo, miren lo que dijo, y esto es importante, Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Finalmente, estando en este círculo en el que estamos, con la ayuda de Jesucristo, algo tiene que suceder. Si estamos manteniendo, si hay algo que predomina en nuestra vida más que Jesucristo, tenemos que pensar y finalmente, ¿qué es lo que puede suceder? O estamos con Jesús o no estamos. Eso es todo. En la vida de Judas nos muestra que lamentablemente no estaba. Cuidado, mi hermana dice, cuidado que nos ocurra eso mismo. Tenemos que tener una relación más estrecha y, como mi hermano también dice, sacar de nuestra mente esos pequeños detalles, pequeños pensamientos que tratan de malograr nuestra vida. Cuidado con esa situación. Y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, se evidencia en la vida de Judas y también en la vida de todo cristiano. Cuando nosotros nos encontramos ahí en la cruz, frente a la cruz de Jesucristo, es cuando tenemos que hacer esa decisión. Y miren lo que sucedió aquí, Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos, en la cruz. Y en la cruz sucedió algo especial. Miren este versículo, Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
¿Qué nos muestra estos dos versículos cuando lo relacionamos con Mateo capítulo 12, versículo 30? ¿Qué nos muestra cuando estamos frente a la cruz? ¿Qué nos muestra? Es igual como decimos cómo un elemento puede causar dos efectos completamente diferentes. El sol sobre el cemento lo endurece, lo pone duro, pero sobre la cera la derrite, y es el mismo sol. Podemos mirar cómo el corazón es el que me dice cuál de los dos está receptivo a recibir la salvación y quién no. Y cuando estamos en la cruz, frente a la cruz, sucede estos dos efectos. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, salve a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y esta declaración fue algo mucho más grande. Miren lo que dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Una declaración de un ladrón arrepentido, de un ladrón que vio realmente qué es lo que estaba pasando en la cruz. Wow. Este está sufriendo ¿qué? Ningún mal hizo. Y está en la cruz. Sufriendo ¿por qué? Porque lo que nosotros hemos hecho. ¡Qué gran pensamiento! Y eso es lo que dice toda la Biblia. Que Cristo murió por nosotros. Que Jesucristo fue condenado por nuestros pecados. Y Él lo reconoció allí. Entonces Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos. Pero todavía este ladrón vio, pero de una manera abrió su corazón a Jesucristo. Y cuando uno abre su corazón a Jesucristo puede entender lo que la Biblia dice. Y miren lo que entendió. Entonces, ¿qué cosa? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Ahora yo voy a morir, pero acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando vengas en tu reino. Había comprendido él, había dicho, yo no sé si escuchó alguna vez o no escuchó, pero esa promesa de Dios que decía: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Yo quiero estar en ese momento. Qué maravilla de este hombre. Qué maravilla. Ese debería ser nuestro pensamiento, Señor. Quiero estar ahí. Quiero estar ahí, Señor. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Y seguimos todavía con Lucas 24:6. Eso que nos dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres, después de la muerte de Jesús, fueron el domingo a cumplir un ritual. ¿Y qué sucedió? Y entonces no encontraron a Jesucristo. Y entonces el ángel les dijo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que era necesario que muriera y resucitara a los ¿cuántos días? A los 3 días. Acuérdense de eso. ¿Y qué sucedió luego? Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
ha resucitado. Jesucristo, este que ha muerto por los pecadores, ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Eso no sucede a nosotros. Tenemos tanta promesa que a veces cuando viene un problema, cuando viene alguna situación, comenzamos a desesperarnos y no creemos que Dios va a solucionar el problema. Eso no sucede a nosotros. Lo que les ocurrió eso, creemos que, wow, no puede ser. No puede ser. Qué tremendo. Habían estado con ellos. Dios mismo les había dicho, les había declarado: a los 3 días voy a resucitar. Les había dado el ejemplo del templo de Jerusalén, que les había dicho: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a resucitar. Y eso se refería a su templo. Tantas cosas. 1 Corintios, habían olvidado algo importante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Habían olvidado por completo eso. Si Cristo no resucitó, ¿para qué sirve todo? ¿Para qué? Tener un Dios muerto. Tener un Dios que está ahí muerto. ¿Para qué? Y no entendieron lo que dice las Escrituras, lo que alguna vez Job declaró en las Escrituras. Yo sé que mi Redentor, ¿qué cosa? Vive. Y al fin, ¿qué cosa? Se levantará sobre el polvo, resucitará. Y después de deshecha esta mi piel, después que esté muerto, que esté deshecho, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. Al cual veré, ¿por qué? Por mí mismo, no otro. Y mis ojos lo verán y no otro. ¡Qué seguridad! Amén. Con Job, cientos de años antes. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque estoy sufriendo, aunque tengo problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Esta es la esperanza del cristiano. Esa es nuestra esperanza. Cristo, la resurrección de Cristo finalmente da ¿qué cosa? Con su resurrección Jesús aseguró nuestra victoria sobre la muerte. Está segura esa victoria. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Qué maravilla! ¿Qué discípulos? A veces somos cabezas duras, no creemos. Aunque Dios nos muestra evidencia, mucha evidencia. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Cuando leemos el capítulo 24, y espero que ustedes lo lean en casa completo, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús les mostró que evidentemente Él era el que había resucitado. Y finalmente, ¿qué les dijo? Lucas 24, 46. Y les dijo: así está, ¿qué cosa? Escrito. Esto no puede fallar. Está escrito. Vayan a la Biblia. Está escrito. Ahí está su seguridad. Su seguridad está en la Biblia. No en lo que dice el pastor, no en lo que dice el predicador, no en lo que dice el maestro. Está escrito allí en la Biblia. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al 3er día. Y finalmente eso ligó con algo especial. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois mis testigos de estas cosas. Amén. Todo este mensaje está ligado ¿a qué? A la predicación del Evangelio, como dijo mi hermano. Lo importante de todo esto es la predicación del Evangelio.
¿Qué estamos haciendo con estas nuevas de salvación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a meditar en esta última parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.